La hacienda Los Girasoles en San Luis Potosí no tenía nada de alegre. Era una construcción del siglo XIX, con techos altos, que goteaban humedad, y pasillos donde el viento silbaba, como si alguien estuviera llorando. Pedro era un hombre de ciudad, escéptico y fuerte, que quería convertir la propiedad en un hotel boutique. Leticia, su esposa, siempre sentía que alguien la observaba desde los matorrales. Su hijo, Pablo, de solo 6 años, decía que el señor de las piedras le pedía que bajara al pozo a jugar. Un martes de neblina espesa, Pedro decidió sellar el viejo pozo del patio central. Mientras quitaba una piedra angular, la tierra cedió. Fue un sonido sordo, un crack de huesos y rocas. Leticia corrió y solo vio la oscuridad del agujero. Pedro estaba en el fondo, con el cuello en un ángulo imposible y los ojos abiertos, mirando hacia la nada. El funeral fue un trámite de dolor. Pero esa noche, Leticia no pudo dormir. El silencio de la selva era demasiado fuerte. Fue entonces cuando apareció la anciana del pueblo, doña Macabra, quien le susurró al oído. En la cueva de los lamentos, donde el agua corre hacia atrás, vive la que puede remendar la vida. Pero cuidado, Leticia, porque la muerte no olvida una deuda. Leticia, desesperada y con el corazón roto, desenterró a Pedro con sus propias manos, bajo la lluvia. Lo cargó en una carreta hasta la profundidad de la sierra. El aire, ahí arriba, quemaba los pulmones y olía a sangre vieja. La bruja no era humana. Su piel colgaba como jirones de cuero viejo, y sus dedos eran tan largos que parecían ramas. ¿Quieres que el árbol seco vuelva a dar sombra?, dijo la vieja, con una voz que parecía el crujir de hojas secas. Pero para que él respire, alguien debe dejar de hacerlo. El alma de tu hijo es el precio. No hoy ni mañana, sino cuando la luna se ponga negra. Leticia, en su locura, aceptó. La bruja cosió las heridas de Pedro con hilo hecho de cabello humano y vertió un líquido negro en su boca. De pronto, el cadáver de Pedro tuvo un espasmo. Sus pulmones se llenaron de aire, con un silbido aterrador. Había vuelto. Los primeros días fueron un milagro, o eso creía Leticia. Pero Pedro ya no era Pedro. No comía, solo bebía agua estancada. Se pasaba horas parado frente a la ventana, sin parpadear. El terror empezó cuando Pablo dejó de jugar. Mami, papi no tiene ojos. Le dijo el niño una noche. Cuando me mira, solo veo 2 agujeros llenos de gusanos negros. Leticia empezó a notar cosas horribles. El rastro de Pedro en la casa era una baba negra y fétida. En las noches, ella despertaba y encontraba a Pedro sentado en la orilla de la cama, simplemente observándola, con su mandíbula colgando un poco de más, como si se le estuviera cayendo la cara. Un día, Leticia encontró a Pedro en el cuarto de herramientas. Estaba afilando un machete, pero no con una piedra, sino con su propio hueso de la mano, que ya se asomaba por la piel podrida. El sonido era hipnótico y macabro. Llegó la noche señalada. La luna desapareció tras nubes, color ceniza. El frío dentro de la casa era tal que el aliento de Leticia se congelaba. Escuchó un grito ahogado. Corrió al cuarto de Pablo. La puerta estaba cerrada por dentro, pero se escuchaba un sonido de masticación, un crunch seco. Leticia derribó la puerta con un hacha, y lo que vio la dejó sin aliento.
Pedro estaba en 4 patas, sobre la cama de Pablo. Como un animal, su espalda se había arqueado, y de sus poros salían espinas de obsidiana. No era Pedro, era un nahual invocado por la bruja. Tenía a Pablo sujeto del brazo, y estaba a punto de arrancárselo. ¡Déjalo! Gritó Leticia, clavándole un crucifijo de plata en la espalda. El monstruo que habitaba en Pedro rugió con la voz de miles de almas condenadas. La casa empezó a temblar. Las paredes sangraban, un lodo espeso que olía a azufre. Leticia comprendió que la única forma de salvar a Pablo era romper el contrato. Tomó el hacha y con lágrimas en los ojos empezó a golpear los pilares de madera de la casa, mientras el monstruo se lanzaba sobre ella. Si la muerte quiere una vida, que se lleve la mía. Gritó. La hacienda se desplomó en llamas. El fuego purificador consumió el cuerpo podrido de Pedro y la maldad de la bruja. Leticia logró sacar a Pablo por una ventana antes de que el techo colapsara sobre ella. Años después, Pablo vive en la ciudad. Está a salvo, pero nunca mira debajo de su cama. Dicen que en las noches de luna negra, si pones el oído en la tierra de la Huasteca, todavía puedes escuchar a Pedro rascando desde el fondo del pozo, esperando que alguien más se acerque demasiado a la orilla para cobrarle la vida que le deben.